tardes, bienvenidos, pauta semanal, como todos los días viernes en este espacio por las pantallas de Radio Polar y la señal online. Transmitimos también, cierto, este programa que se repite los días sábados y los días domingos en el mismo horario, de 15 a 16 horas. Nos pueden seguir a través de Facebook Live y por las distintas redes sociales. Pauta semanal, un programa de conversación sobre la contingencia nacional, internacional y por supuesto local. Hemos tenido una semana absolutamente marcada por acuerdos y desacuerdos por la paz, ¿cierto? Y temas noticiosos respecto a la violencia, pero seguimos todavía en esta contingencia nacional. Aquí me acompañan en el panel, ¿cierto? Dos exponentes de, pudiésemos decir, ¿cierto? De dos de los sentires de Chile, porque evidentemente que hay más, ¿cierto? Aquí tengo sentado a mi derecha, usted lo puede ver a la izquierda de la pantalla en ese caso, ¿cierto? Don Eduardo Manzanares. Yo ya no sé si presentarlo como caribeño, alienígena, marciano, patipelao. Todas las anteriores. Y socialista, además. Socialista, miembro del Comité Central de este glorioso partido que tiene ya más de 83 años. Muy bien, pues bienvenido. Y por mi otro lado, ¿cierto? También representando a otro de los sentires de nuestro Chile, ¿cierto? El abogado Hernán Ferreira, que además es presidente regional de una colectividad comunal, presidente de la UDI, ¿cierto? A nivel Punta Arenas, ¿cierto? Sí, yo no soy como Eduardo, que es del Politburó. Claro, no es del Politburó, ¿cierto? Esta es una estructura mucho más descentralizada, por así decirlo, ¿cierto? ¿Cómo está, Hernán? Bien, gracias como siempre, y un saludo, y estamos aquí dispuestos a analizar esta... Dispuesto a parar los golpes. A poner el pecho a la bala. Poner la cara. Claro, no podemos decir firme en la lucha, ¿cierto? Porque eso es una consigna de otro sector. Es la resistencia, por lo menos. Claro, exacto, pero por lo menos sí estamos aquí, puedes decirlo con la mano firme en el timón, como dijeron algunos. Claro, por supuesto. Muy bien. Oye, bueno, y se nos está sumando también, porque faltaba evidentemente, Juan Francisco Miranda, militante de la Democracia Cristiana, él es ingeniero también, y también pudiésemos decir que otra sensibilidad también dentro del arco político, porque la ADC también ha tenido, a pesar de que está en la oposición y que fue en una mayoría, ¿cierto? También ha tenido una posición un poco a veces cercana y otras veces distante del gobierno, dependiendo evidentemente de... Qué elegante eres para decirlo, eso es lo que hace un buen conductor, güey. Por supuesto. Claro, yo le colocaría otro nombre, pero... Bueno, que además yo soy militante de la misma colectiva. Hay que buscar la unidad. No me puedo disparar a los pies, por cierto, yo también soy militante de la misma colectiva. ¿Cómo estás, Juan Francisco? Muy bien, Cristian, gusto de verte, saludarte. Sí, oye, bueno, estábamos abriendo ya el programa y abriendo los fuegos, por así decirlo, y sería interesante comentar un poco, a grosso modo, porque hay varias aristas que vamos a ir discutiendo dinámicamente, pero salió la encuesta CADEM, ¿cierto? A la tercera semana del mes de noviembre, y la encuesta CADEM lo que hace es medir, ¿cierto?, la aprobación o desaprobación del gobierno, la presencia de algunos políticos, ¿cierto?, el tema mediático, etcétera. Y lo particular es que esta encuesta, bueno, ya el presidente cae a un 12%. Sí, 12% en aprobación, pero yo quería también señalar que ya vamos a discutir el tema de la aprobación, pero yo quería solamente mostrar, o más bien comentar, de que esta encuesta ha hecho una medición desde el año 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, respecto de si la gente está de acuerdo, o si su posición es estar de acuerdo frente a una nueva constitución o en desacuerdo. Y cuando uno ve la gráfica, en realidad resulta bastante interesante porque es una posición horizontal. Esto se ha movido entre el 71, 72, 73, variando un poquito al 80%, a veces un poco más, pero hoy día se posiciona en el 85% el nivel de gente que quiere un cambio en la Constitución, lo que no significa un gran pic respecto de estar antes en el promedio del 75%. O sea, es un alza, pero no un alza sustantivo. En contraste, los que no están de acuerdo en cambiar la Constitución están entre el 13, 12, 14, 17%, y hoy día ha bajado más o menos el 15%. O sea, si uno, no sé si se puede ver en pantalla, pero es bastante pequeñito, no sé si se puede ver en pantalla, pero tú la puedes ubicar ahí, ¿eh? Sí, pero de todas maneras, simplemente señalar eso, y para que el público lo tenga un poco claro, es una línea que se ha mantenido en el tiempo más o menos horizontal, en torno al 75%, 80%, y versus el resto que está en contra, y que también se ha mantenido contra un 15, 17, 18%. No sé, dejo los datos abiertos porque finalmente esta explosión social tampoco significa que la gente ha estado más acorde y digo más a favor de cambiar la Constitución o más en contra. Mira, la encuesta CADEM dice bastante más cosas que aquella. Por ejemplo, dice que
la aprobación del presidente llega al 12% y que la desaprobación llega a un 81%. Nunca en la historia de las encuestas, estamos hablando obviamente después de la dictadura, un presidente había tenido tan bajo nivel de aprobación. Eso es un tema complejo, porque le quita capacidad a ese presidente de gobernanza, de efectivamente tomar decisiones que sean respetadas por el conjunto de los actores políticos. Eso en primer lugar. Y yo creo que eso es lo que está ocurriendo. Yo lo he planteado en otros tonos. Hoy día hay algunos sectores que están pidiendo la renuncia del presidente. Yo le digo que en realidad el presidente ya está renunciado, en la práctica, en los hechos, de facto. Porque con ese nivel de aprobación y hemos visto en su actuación propia, no vemos un presidente que esté a cargo, ¿no es cierto?, de la gobernanza del país. Eso en primer lugar. De manera que es un hecho evidente que en paralelo a esta situación se mantiene la situación, ¿no es cierto?, de que gran parte del país hoy día ya, con mucho más énfasis, quiere que haya unos cambios constitucionales, porque se han llegado a dar cuenta de que la Constitución, tal como está redactada hoy día, a pesar de los esfuerzos que se hicieron para reformarla en su oportunidad, porque era lo que se podía hacer, requiere de ser eliminada y cambiada por otra nueva que salga obviamente desde la base ciudadana que se quiere expresar hoy día en este acuerdo, que aparentemente ahí está forcejeándose en algunas cuestiones más, unas cuestiones menos, pero que va a permitir a través de un plebiscito de entrada y otro de salida tener una nueva constitución. Ahora, lo interesante de la encuesta, digamos, es que muestra algo que se había un poco desatendido por algunos sectores y que todavía insisten y porfían en que la mayoría de la gente no quiere un cambio en la Constitución. El caso, por ejemplo, aquí vamos a darle después la palabra a Hernán para que defienda la posición también, pero ocurre de que se ve que mayoritariamente más del 70%, 71%, 75% en algunos casos, 80% llega. Hoy día estamos en el 85%. Pero notoriamente la gente quiere un cambio de constitución. Entonces, si bien es cierto, esto se abordó en el anterior gobierno de la presidenta Bachelet, es algo que, como tú señalas, Eduardo, es sentido por la ciudadanía, independiente, digamos, de a veces las razones, porque hay gente que argumenta el origen que tuvo la Constitución, hay gente que argumenta el Estado subsidiario y una serie de cuestiones más, o la falta de protección de derechos que esa Constitución mantiene. Le vamos a pasar la palabra a Juan Francisco. Vamos a dejar a Hernán al final porque él es de la posición de la minoría, así que para que pueda cerrar y tenga una defensa un poco en función de la última pregunta. Mira, yo diría que el dato que das tú, en realidad yo creo que la movilización respecto al tema de la Constitución, si es cierto, aumentó un poco, pero me cuesta creer que después de todos estos 40 días de movilización haya sido el cambio de la Constitución lo que nos motivó. Yo diría que eso no es así. Recién hoy día hay más conciencia en términos de conocer algunos términos del tema constitucional. Yo diría que aquí lo que ha ocurrido son varias crisis simultáneas, como una tormenta perfecta, porque hay una crisis de confianza en las instituciones, crisis desde el punto de vista valórico, porque aquí se ha predominado un poco el hecho de lo individual por sobre lo colectivo. Hay una crisis de representación hoy día. ¿Quién podría decir que a alguien lo representa? O sea, en eso no encontramos a alguien que pueda decir yo con esto me representa 100%. No sé, hay estudiosos, hay gente un poco bastante más inteligente que ha planteado que aquí hay fenómenos de cambio de la humanidad, de cambios sociales, sociológicos, que no tienen que ver necesariamente con algo que hizo crisis y estalló, porque acá en realidad yo creo que lo refleja el cansancio frente a situaciones de impunidad y desigualdad, pero no desde la desigualdad restringida a lo económico, sino que la desigualdad yo diría que social que tenemos en términos de que hay justicia dependiendo del bolsillo, de trato muchas veces, de trato incluso a veces de propios funcionarios del Estado con las personas dependiendo de cómo andan vestidas o de cómo se exponen sus planteamientos, hasta o sea, la forma de hablar muchas veces, forma de hablar, o el sector donde viven. Y si le sumas también nuestro clasismo histórico, nuestro arribismo histórico, porque en realidad el término revista no es de ahora,
Arribó hace rato. Hace rato que tenemos. Entonces, es una crisis mucho más compleja, yo diría que no es solo una crisis política. Lo que pasa es que aquí, por mucho tiempo, como que se daban respuestas, pero que fueron generando este descontento. Entonces, el salir y ya tener 40 días, en una situación normal uno podría decir, ¿sabes qué? Mira, se peleó por las pensiones y hoy día ya al menos lo que hasta hace 2 meses atrás era como imposible, ahí estaba la trinchera, hoy día se ha avanzado. Si tú ves desde el punto de vista de la reforma tributaria, mucho antes de esto hablábamos de la integración, hoy día claro. Eso ya o sea, se han dado respuestas que en una situación de política normal no tendríamos este estado todavía de movilización. Algo pasa que todavía estamos ahí. Si a eso le suma el manejo de esta crisis en términos de seguridad pública, en términos de manejo de la fuerza y no focalizarla donde realmente debe estar focalizada, sino que aquí se le dispara la bandada, todo esto va generando esta sensación de insatisfacción permanente y que nos hace estar en un estado de incertidumbre en este último tiempo. Lo de la Constitución, y eso también golpea claramente a quien tiene el rol de dirigir el gobierno, que en este caso es el presidente. Yo en esto quiero tratar de ser un poco más justo, porque claro, el 12 era, pero la Michelle Bachelet llegó en 14 y en 19. O 19, pero la derecha en ese momento decía, con ese 19 que diera un paso al costado. Eso sí, decía. Sí, pero con ese 19, pero claro, que diera un paso al costado. Pero además diciendo 19, entonces, y ojo, no estaba este nivel de desorden del Estado de Derecho. Estoy de acuerdo, pero no puedo defenderme frente a ese 19 y después o sea, lo que yo quiero decir que aquí hay que, independiente y el juego democrático, nos guste o no nos guste, en ese sentido, él quien gobierna. Y estas son fotos del momento. Claro. Michelle Bachelet no terminó con 19. Ahora, aquí tenemos una situación diferente, porque estamos en una crisis, o sea, aquí no estamos en una situación normal, es una crisis. Y yo todos los días, o sea, a rato, le veo como que esto va a tener una solución, pero al momento aparecen otras noticias, aparecen salidas del propio presidente, y cuando la cosa está un poco más, se está aquietando, un poco se está conduciendo hacia una dirección, habla el presidente y como que vuelve a generar inestabilidad. Claro, que sí, sobre todo con este tema entre los derechos humanos y la seguridad. Exactamente. Esa dicotomía que hay ahí. Exactamente, entonces, que hoy día ahora vengan a decir, sí, parece que hubo violaciones de los derechos humanos. Oye, ahí están las imágenes gráficas, ahí están los testimonios. Parece tarde, el caso reciente de la chica o la señora mujer que estaba esperando locomoción, que iba al trabajo y la lacrimógena la deja ciega. Vamos, sí. O sea, ¿qué? Eso no es el uso de la fuerza. Hay que reconocer que también tenemos una crisis en nuestra policía. Sí. Entonces, yo creo que la salida de cualquier crisis parte por reconocer en la situación en la que estamos. Y ahí, en la medida que el gobierno no siga reconociendo, siga en esta lógica de defensa, la adhesión va a seguir perdiendo. Pero más allá de la adhesión, si como dice Eduardo, es cierto, si ya en términos de balance este gobierno terminó, en términos de lo que era su programa inicial, en términos de lo que queda, terminó. El juicio un poco ya está hecho, pero ahora es cómo salimos de esta crisis en estos 2 años que quedan, con un camino que no pierda el foco entre el respeto a la vida, derechos humanos y por sobre todo buscar la paz social. Ahora, un acuerdo social. 2 años, mucho tiempo. No, pero queda un año nomás. 2 años. Después empiezan las elecciones. Pero es que sí, esconder la crisis en una elección creo que es un error de parte nuestra. Yo creo que la crisis va a estar y tiene que tomarse la elección, porque la elección tiene que tener también, quienes se presenten a lo que sea, tienen que tener claro, hay una causa las demandas, una propuesta frente a esta causa. Nada más que para agregarle antecedentes al tema de la posición que tiene la sociedad frente a la nueva constitución, y Hernán le puede servir también de análisis. Claro, porque ahora le toca aparte de que está un 85% de acuerdo a que haya una nueva constitución, un 62%, esto fue hecho el 22 de noviembre, de los ciudadanos prefieren que el 100% de los que participen sean ciudadanos electos, es decir, no esta cuestión 50 de 50 y 50. Y de esos voy a hacer algunas cifras solamente. 65% de hombres, 60% de mujeres. O sea, hay más hombres que están disponibles para que sea 100% ciudadanas que mujeres. 72% de jóvenes entre 18 y 34 años, 56% de adultos sobre los 55 años. Ahí se ve el tema generacional. Claro.
Del sector alto de la sociedad, 57% versus un 67% de las clases medias. Y en Santiago un 59% contra un 65% de las regiones. Es decir, las regiones nuevamente están dando la dirección, como ha sido histórico, hacia donde tiene que ir el país. Un 65% de los ciudadanos en regiones quieren una nueva constitución y quieren que sea con participación 100% ciudadana. Hernán, bueno, la posición de la UDI, la presidenta dijo una postura, ¿cierto? No necesariamente la posición de todo el partido, porque todavía ustedes no han definido algo oficial. Sin embargo, claro, todavía está abierto, queda mucho tiempo, además hay que definir hay que definir leyes. Libertad de acción, parece que todavía no hay un... No, aparte que ya no existe la orden de partido para nadie en realidad. Sí, bueno, hay voces en la UDI que efectivamente están por el no y otros que están por el sí, ¿cierto? Velorio... rechaza y aprueba, para no confundir con lo del 88. ¿no? Bueno, respecto a la aprobación del presidente, creo que es lo más natural, lo más lógico que en esta situación que estamos en el país, o sea, no el presidente tenga ese nivel de aprobación, digamos. Si ya los niveles de aprobación en general de los presidentes es bastante precario, ¿cierto? O sea, cualquier cambio, ¿cierto?, que la gente perciba que no es conveniente, baja inmediatamente la aprobación. Por tanto, claro, la alta adhesión aparece al principio, ¿no? Claro, después generalmente ha venido bajando. Después ha venido bajando, sí, por tanto no es. Ahora, y si eso lo sumamos, porque si alguien, ¿cierto?, se admira y dice que el presidente tiene esa nivel de aprobación, la pregunta es: si acaso los políticos en el Congreso tienen un nivel de 50, 60, 70% de aprobación, lo que no es así. Solo Lavín. Solo Lavín. Entonces y el alcalde, digamos. Alegrarse por 2 puntos más sobre otro. Claro, o sea, yo creo que no tiene mucho sentido y admirarse por eso, digamos. Aquí hay una crisis de, no sé si representatividad, diría yo, de todos los actores políticos. Entonces, que el presidente tenga más o menos que otro, la verdad que no tiene, porque el Poder Legislativo también está bastante desprestigiado. Claro, pero tiene que ver con la gobernanza, ¿no? Tiene que ver con la gobernanza. Sí, pero el Poder Legislativo también es colegislador, o sea, el legislador, entonces él hace las leyes y por tanto... Colegislador en realidad. O sea, no, el presidente es colegislador, en realidad el legislador en principio es ¿cierto? Entonces, creo que ahí no está el foco del asunto, ahí no está el foco del asunto, ¿ya? También se le exige al presidente, y uno escucha repetidamente también no la protesta, con la gente, que hoy día una primera preocupación es la seguridad. O sea, eso es por lo menos para mí es tan evidente, que la gente pide seguridad, y por eso que creo que el gobierno lo que hace, ¿cierto?, cuando dice, oye, pero otra vez salió el presidente con una agenda de seguridad, con lo encapuchado, yo creo que porque la gente lo está pidiendo. Lo que pasa es que no se nota, lamentablemente, no se nota efectividad, ¿cierto? Hay declaraciones del director de la Policía de Investigaciones, ¿cierto? El 22 de noviembre, que solamente para ese dato, en esta encuesta CADEM, se le pregunta si usted está de acuerdo o no con continuar con las movilizaciones. El 67% dice que está de acuerdo, contra un 30% que está en desacuerdo. Y ojo, que un detalle con eso, que en principio la gente que está adhiriendo a las movilizaciones, claro, 78%, después bajó a menos del 60% y vuelve a subir ahora. Claro. Y vuelve a subir ahora. Fíjate que es bien extraño, o sea, no extraño, pero es llamativo, porque Eduardo nos habla de la encuesta, y siempre se le criticaba por la parte de la izquierda que Piñera con la encuesta en la mano, digamos, y ahora las encuestas son como los fetiches, digamos, eso es lo que dice la verdad, como la verdad revelada, digamos. No creo entonces, pero sí, ¿cuántas veces escuchamos aquí este programa y otros programas que Piñera sigo pensando que las encuestas es una foto del momento. Y lo dijo Cristian recién. No le doy totalmente la credibilidad permanente, pero es una foto del momento. Qué bueno. Por ejemplo, ¿qué dice el director de la PDI, ¿cierto? Chile necesita saber quiénes están detrás de lo que está ocurriendo en nuestro país. Lo dice el director de la PDI. Entonces aquí hay, y él no sabe. Y él no sabe. Está en eso, digamos. Bueno, ¿y por qué entonces no lo meten preso si no sabe? Porque entiendo que no es tan fácil, digamos, que no es tan fácil este tema, digamos. Así lo entiendo. Respecto a lo que cambia la Constitución, nuevamente la encuesta dicen, claro, cuando los matinales están todos los días con el cambio de Constitución, están muchos políticos, incluso de gobierno, ¿cierto? Porque ahí también está dividido, ¿cierto? Salían 30 y tantos diputados, senadores de Chile Vamos, estaban por cambio de Constitución, y está como dividido. Entonces, claro, la gente obviamente se va a sumar a esto, porque lo escucha todos los días, digamos. Pero cuando a la gente creo que se le empieza, y esa es la labor que hay que hacer, se le explica en qué consiste la Constitución, cuáles son los peros que en general la izquierda dice, mira, la Constitución es esto, este otro, y se empiezan a derrumbar esos mitos,
¿cierto? La gente se va a dar cuenta. Nos vamos a meter en un proceso constituyente de un año o quizás más eventualmente, que es muy complicado, que no sabemos dónde va a terminar. Hoy día había una cierta seguridad con los 2/3, que toda norma constitucional debía aprobarse con los 2/3. Hoy día la izquierda dice, no, es que si no hay acuerdo nos vamos al Congreso Nacional, donde ellos tienen mayoría. O sea, desarmaron ese acuerdo, que es tan evidente, porque no es cosa leerlo, porque el acuerdo que se logró ese día viernes nos dice que si no hay consenso en una materia, hoja en blanco, se va al Congreso Nacional. No lo dice. Y por tanto, cuando las palabras de la ley son claras... Pero tampoco dice, Hernán, pero tampoco dice que en el caso de no llegar a un acuerdo prevalece la Constitución que está. De hecho, no hay Constitución. Tampoco lo dice. La idea es que se pongan de acuerdo, ¿cierto? Se pongan por los 2/3, se pongan de acuerdo y presenten una Constitución. Pero no puede ser las dos cosas. No puede ser de que si no hay acuerdo, ¿cierto? O sea, dice que si no hay acuerdo, ¿cierto? O sea, perdón, si el plebiscito se rechaza, es la nueva Constitución, la Constitución actual la que sigue vigente. Si se rechaza, el plebiscito. El plebiscito de abril. Sería de abril. De entrada. O de entrada y de salida también, digamos. Puede salir también para rechazarse, ¿cierto? No dice ninguna de las dos cosas. Pero lo que no dice, y lo que es claro, es que si no hay acuerdo en algún articulado, este articulado o esa materia va a ir al Congreso Nacional. No lo dice, y creo que no fue la idea, porque la idea era justamente un consenso, que si había 2/3 era para que las fuerzas políticas se pusieran de acuerdo. Sí, y no trasladarlo al Congreso Nacional, porque si no se hace todo en el Congreso Nacional. Pero eso todavía no está ni siquiera claro, porque no hay ni siquiera ley orgánica y la gente todavía no ha decidido cuál de los dos mecanismos va a ser, si la asamblea totalmente formada por ciudadanos o esta cuestión mixta entre ciudadanos y parlamentarios. Pero eso es los 2/3, el tema de los 2/3. Pero los 2/3 para mí es bastante claro. O sea, si no hay algo que en lo que haya 2/3 de mayoría, no va a estar escrito en el papel que finalmente va a ser la Constitución. Entonces, ¿y qué pasa si hay materias que son relevantes? ¿Cuáles? Por ejemplo, la facultad del presidente de la República, que no se ponen de acuerdo. No va a estar en la Constitución. No va a estar en la Constitución. O sea, el presidente va a tener menos o el Congreso Nacional. No, o sea, será materia de leyes normales. De cuadros calificados. Claro. Es que ese es el punto. No, es trasladar porque si no, entonces hubiésemos hecho una Constitución con el Congreso que hay hoy día. ¿Para qué vamos a meternos a 2/3? Si no hay acuerdo, entonces mejor hacemos se trata de validar una Constitución que nazca de la ciudadanía, porque la Constitución actual lo que tiene es un desprestigio evidente. Sí, pero sí, evidente. Si la gente está pidiendo un 82% que haya una nueva Constitución. El punto es, ¿para qué entonces se hace este acuerdo 2/3? Nos ahorramos mejor eso y vamos a la Constitución al Congreso Nacional actual hoy día. ¿Para qué? No, porque estás desvirtuando lo que quiere decir los 2/3. Los 2/3 finalmente lo que dicen, oye, si hay una mayoría amplia, la idea es que esta sea una mayoría bastante grande, y no una mayoría relativa al 50+1 que después con una cambio de composición hubiese sido de otra forma. Perfecto, solamente eso. Ya, perfecto. Ya. Y que tenga obviamente aquellas cosas que son de carácter constitucional, claro, porque hay, tú sabes perfectamente, hay constituciones que son brevísimas, que en una hoja caen todos los... Y nuestra constitución es típica. O sea, la tesis de usted es que si no hay ninguna materia que se pongan de acuerdo, esa aquí es la por ley simple. No está en la Constitución, simplemente. No está escrita. Claro. Pero eso es grave, po. ¿Por qué? Porque pueden materias relevantes. Pero eso es anticiparse a los hechos. Y eso anticiparse a decir cuáles son las materias relevantes. Pues estás colocando las relevantes bajo lo que tú crees que es relevante, no lo que materia relevante, por ejemplo, materia relevante, libertad de pensamiento, libertad de religión y de filosofía, libertad de desplazamiento en el territorio. ¿Tú crees que no van a estar? ¿Que alguien va a estar en desacuerdo con eso? Yo no digo el título de la norma, digo el contenido. Pero te voy a pasar a otro porque vamos a tener que irnos a la pausa comercial porque ya estamos en el tiempo, pero al retorno va a seguir un conato ahí entre nuestros panelistas. De regreso.